Buenas noches, mi nombre es Johan Porres, estudiante de la tecnología en radioterapia. Les voy a hablar un poco sobre la radiación y los tipos de radiación, en palabras muy básicas y sencillas. Si queremos comprender qué son las radiaciones, tenemos que saber primero acerca de la unidad más pequeña de un elemento, que es el átomo. ¿Sí? El átomo está formado por un núcleo, eh, compuesto a su vez por protones y neutrones y por una corteza que lo rodea, en la cual se encuentran los electrones, como se vio ahí en la imagen. Existen dos tipos de radiaciones, que son las radiaciones ionizantes y las no ionizantes. ¿Sí? Las radiaciones ionizantes corresponden a las radiaciones que tienen mayor energía. ¿Sí? Tienen energía suficiente como para arrancar un electrón de los átomos como los que interaccionan, es decir, para producir pues ionización. ¿Qué ionización? Para los que no saben, es un proceso pues tanto químico como físico a través del cual se producen iones. ¿Qué son los iones? Los iones son como átomos o moléculas que contienen pues carga eléctrica, ¿sí? Y el otro tipo son las radiaciones no ionizantes, que son aquellas que no poseen suficiente energía para arrancar un electrón del átomo, es decir, no son capaces de producir ionizaciones. Eh, bueno, para todo esto tenemos que hablar un poco sobre el espectro electromagnético. ¿Qué es esto? ¿Qué es el espectro electromagnético? Es un rango, es el rango de todas las radiaciones electromagnéticas posibles, ¿sí? Existen varios tipos de estas ondas que presentan características diferentes. Los diversos tipos de ondas electromagnéticas se diferencian en el valor de su frecuencia y también por la forma pues en que se producen, ¿sí? Como el origen. Entonces, para empezar a explicar un poquito los tipos sobre el espectro electromagnético, eh, están lo que son las ondas de radio, que son las ondas electromagnéticas que presentan las frecuencias más bajitas, ¿sí? Usadas por estaciones de radio, por ejemplo. Son recibidas por las antenas receptoras y captadas por aparatos de radio o de televisión. Las microondas son frecuencias un poquito más elevadas, ¿sí? Son usadas en telecomunicaciones para transportar señales de televisión o conversaciones telefónicas, o como lo hay en muchos hogares, pues un ejemplito es el microondas, ¿sí? La radiación infrarroja son ondas electromagnéticas constituidas por rayos infrarrojos, ¿sí? Se le denominan calor radiante. Se manifiestan en forma de calor y es emitida por todos los cuerpos del universo. Un ejemplo muy común en la vida cotidiana sería pues como una parrilla así caliente como la vemos en el dibujo. Eh, Luego seguimos con la radiación visible, que son las ondas, pues son ondas muy importantes y especiales para nosotros los seres humanos, ya que constituyen pues las ondas estimulantes a la visión humana y región visible. Pues estas frecuencias nos dan las sensaciones como lo vemos por ejemplo en el arco iris, que lo vemos rojo, amarillo, verde, azul y el color violeta. Luego siguen las radiaciones ultravioleta, ¿sí? Que son las que le siguen pues las bandas de ondas de frecuencia más grandes que las de la violeta, se le denominan, por eso se le denomina así, ultravioleta. Son emitidas pues por átomos excitados. Un ejemplo es el sol, que el sol emite pues radiación ultravioleta. Esas vendrían siendo las radiaciones no ionizantes, ¿sí? Y las radiaciones ionizantes ya son los rayos X, que estos son rayos que tienen la propiedad de atravesar materias menos densas como los músculos de una persona y ser absorbidas por un material de mayor densidad, como por ejemplo los huesos
de nosotros, los humanos. Estos rayos pues se usan para obtener pues por ejemplo radiografías, ¿sí? Como los aparatos. Los rayos gamma, esta radiación es emitida por los núcleos atómicos de algunos elementos al desintegrarse, ¿sí? Solo pueden detenerse con planchas de plomo o gruesos muros de hormigón, ¿sí? Bueno, ya para pasar a otra parte, las radiaciones ionizantes son de tres tipos: partículas alfa, beta y gamma, ¿cierto? Entonces las alfa son núcleos de helio, formados por dos protones y dos neutrones. Las partículas alfa son las radiaciones ionizantes con mayor masa, por la que su capacidad de penetración en la materia es limitada, no pudiendo atravesar ni siquiera una hoja de papel o la piel de nuestro cuerpo. Las partículas alfa son muy energéticas, ¿sí? Ahorita les voy a mostrar una gráfica para que se entienda mejor. Las partículas beta son electrones o positrones y poseen una masa mucho menor que las partículas alfa, por lo que tienen mayor capacidad para penetrar en la materia. Una partícula beta puede atravesar una hoja de papel, ¿sí? Lo que no podía hacer la anterior, pero será determinada por una fina, pero puede ser detenida pues por un metal, ¿sí? Por una lámina de metal o por la ropa incluso. Son menos energéticas que las partículas alfa. Los rayos gamma son radiaciones electromagnéticas, por lo que no tienen masa ni carga, ¿sí? Lo que las hace tener un gran poder de penetración en la materia. Para detenerlas es necesaria una capa gruesa de plomo, o como los hay en los centros de radioterapia, que son paredes de hormigón muy gruesas, ¿sí? Los rayos gamma y los rayos X tienen las mismas propiedades, diferenciando pues únicamente en su origen, ¿sí? Mientras que los rayos gamma se producen en el núcleo del átomo, ¿sí? Los rayos X se producen de las capas externas de los átomos donde se encuentran los electrones. Acá vemos pues una gráfica explicando lo que acabo de decir, que las partículas alfa son muy pesadas, que no logran atravesar ni siquiera una hoja de papel. Las beta son capaces de atravesar, por ejemplo, el plástico, sí, pero ya una capa de metal no es capaz. Y los rayos gamma, pues el plomo tampoco es capaz de atravesarlo, o las paredes de hormigón. Los tipos de partículas usadas en radioterapia son fotones y electrones, pues en nuestro caso. Antes de hablar de cada una de estas partículas, pues vamos a definir un poquito de qué es radioterapia. La radioterapia es la forma de tratamiento basada en el empleo de radiaciones para destruir las células cancerosas y disminuir los tumores que se generan pues en el cuerpo. La radiación puede venir de un haz externo, que es a lo que se le llama teleterapia, ¿sí? O puede venir de material radiactivo colocado cerca del cuerpo, ¿sí? Eso es a lo que se le denomina braquiterapia. Los fotones. Un fotón es la partícula más elemental de luz, ¿sí? No posee carga ni masa, por esta razón es capaz de atravesar los diferentes tejidos que hay en el cuerpo. Si tiene la suficiente energía con la cual logra llegar hasta el tumor, así sea muy profundo, para detener o destruir estos tumores. El electrón es una partícula cargada negativamente que posee carga y masa, ¿sí? Lo que ya decíamos, lo que las hace pues pesadas para atravesar los tejidos del cuerpo. Por esto es que regularmente se utilizan en cáncer de piel o lesiones superficiales, ¿sí? Se constituye como uno de los componentes fundamentales del átomo. Luego tenemos las interacciones de los fotones con la materia. La radiación X y gamma son radiaciones electromagnéticas cuya interacción con la materia da lugar a la liberación de electrones secundarios, que serán los que producirán excitación o ionización, que ya lo explicamos, de los átomos y moléculas de la materia que atraviesa. Y la interacción de los electrones con la materia, pues las interacciones de los electrones al atravesar la materia son bastante similares a las de las partículas pesadas o cargadas.
en particular los electrones, ¿cierto? Que interactúan de una forma pues mucho más intensa con la materia que los fotones debido pues a su masa y a su carga eléctrica. En el agua o los tejidos blandos, los electrones pierden energía. Un electrón puede interactuar con el campo electromagnético de un núcleo y ser desacelerado tan rápidamente que una parte de su energía se pierde. Cuando los electrones inciden contra un medio material, pierden progresivamente su energía a lo largo de la trayectoria debido a las interacciones que van sufriendo con las partículas del medio. Muchas gracias. Aquí con esto damos culminada la presentación.